En reciente tuit, el profesor Juan Antonio García Amado se pregunta lo siguiente: ¿puede haber normas constitucionales inconstitucionales? Y desde luego que emite una respuesta afirmativa y da algunos ejemplos. En el marco constitucional, en el Estado constitucional colombiano, desde luego que nosotros podemos encontrar normas constitucionales que tienen una inconstitucionalidad. Es decir, normas que están en la Constitución política y que de alguna manera contradicen en su esencia otra norma constitucional. Y entonces aquí, para ejemplificar lo que acabo de mencionar, podemos citar la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación para efectos de sancionar desde el punto de vista disciplinario a funcionarios públicos elegidos democráticamente. Esa competencia que tiene la Procuraduría General es de rango constitucional. ¿Y dónde la encontramos? En el artículo 277 de nuestra Constitución Política, en donde nos dice lo siguiente: artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Y el numeral sexto nos dice lo siguiente: ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Miremos que este numeral nos está dando una competencia amplia al procurador, a la procuraduría, para investigar y sancionar a los servidores públicos, incluso de elección popular. Ahora bien, este artículo 277, que está en la Constitución Política, en armonía con el artículo 278, nos dice, artículo 278, el Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Numeral primero: desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Dentro de ellas, infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones y otros ítems en los cuales se puede desvincular del cargo. Y esa desvinculación se da a través de una sanción, que puede ser destitución e inhabilidad general o inhabilidad especial, suspensión e inhabilidad especial o inhabilidad general, que permiten materializar la desvinculación del cargo. Esta competencia, que está a nivel constitucional, va en contravía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en relación a la Convención, vulnera el artículo 23. El artículo 23 tiene dos numerales. El numeral primero nos dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos políticos, votar y ser elegidos, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el numeral segundo nos dice lo siguiente: la ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental
o condena por juez competente en proceso penal. Es decir, que solo se puede restringir los derechos políticos por unas condiciones particulares y por una condena por juez competente en proceso penal. Recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace parte de la Constitución Política porque está en el bloque de constitucionalidad, en razón al artículo 93 de nuestra Constitución. Y entonces, estando en rango constitucional, esta norma es contrariada, es refutada, hay una incompatibilidad desde el plano constitucional con las normas de competencia de la Procuraduría General de la Nación, especialmente la norma contenida en el artículo 277 y 278. Estamos entonces, de acuerdo a la pregunta del profesor Juan Antonio García Amado, en una posición en donde una norma constitucional se aprecia como inconstitucional, porque claramente la Procuraduría General de la Nación es un órgano de tinte administrativo, no es un organismo judicial, no hace parte de la rama judicial, corresponde al Ministerio Público, órganos de control, no ejerce desde el punto de vista constitucional una función jurisdiccional y solamente puede restringir, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos políticos un juez, y no un juez cualquiera, un juez penal. Siendo la Procuraduría un organismo de tipo administrativo, sin pertenecer a la rama judicial y obviamente sin ser juez penal, pues entonces estamos con esa competencia vulnerando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay una incompatibilidad entre normas de rango constitucional, como hemos podido evidenciar, y que en razón al artículo 93, esa norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prevalencia. El artículo 93 de la Constitución Política nos dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Entonces hay una norma constitucional que es inconstitucional, en razón a que el mismo artículo 93 nos establece como criterio interpretativo prevalencia. Recordemos que prevalencia es diferente a jerarquía. Las dos normas están en rango constitucional, tienen la misma jerarquía. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23, hace parte del bloque de constitucionalidad en razón al artículo 93 de la Constitución Política. Está en la Constitución Política las normas de competencia para investigar y sancionar, inclusive a los funcionarios públicos elegidos democráticamente, está en el artículo 77, en armonía con en el artículo 277, en armonía con el artículo 278 de la Constitución Política. Son normas que están a nivel constitucional, en la jerarquía constitucional, pero sin embargo tienen o se presenta una antinomia jurídica. ¿Y cómo se resuelve esa antinomia jurídica? Esa antinomia jurídica, en virtud del control de convencionalidad y en virtud de una cláusula interpretativa contenida de manera precisa en el artículo 93, se resuelve a favor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque prevalecen en el orden interno por mandato del constituyente, quien promulgó en últimas la Constitución Política. Entonces, ciertamente, como
lo expresa el profesor Juan Antonio García Amado, pueden haber normas constitucionales inconstitucionales. Este es un ejemplo de que los sistemas jurídicos no son perfectos. Y si no son perfectos, permiten la existencia de lagunas normativas y es muy frecuente encontrar la existencia de antinomias jurídicas. Y recordemos que las antinomias jurídicas se resuelven por algunos criterios determinados por la interpretación, por la filosofía del derecho. Uno de ellos es la prevalencia, la jerarquía. Y en este caso nosotros estamos utilizando un argumento de prevalencia para decir que en esta antinomia jurídica, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado, debe prevalecer la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quería entonces compartir con todos ustedes estas ideas que en últimas resaltan el tema del control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, la posibilidad de que a nivel constitucional existan, por supuesto, antinomias y la posibilidad de interpretaciones en razón a la prevalencia de los derechos humanos para resolver esas antinomias que se dan en rango constitucional. Muchas gracias.